Reimaginando Tijuana, toma. Reimaginando. Reimaginando Tijuana. Tijuana. Toma uno. Toma uno. Toma uno. ¿Qué no te gusta de Tijuana? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del podcast Reimaginando Tijuana. Recuerden este proyecto que tiene mucho que ver con el repensar el presente para soñar con un futuro mucho más sostenible, más amable y con una calidad de vida mucho mejor para todos quienes vivimos en esta maravillosa ciudad fronteriza de Tijuana. Mi nombre es Alejandra Santos, les doy la bienvenida y hoy tengo un gran invitado porque además es un excelente conversador y pues también un maravilloso locutor, conductor de noticias y también del clima, seguramente lo van a ubicar rapidísimo. Nuestro queridísimo Julián Lozano Cabrero, que es licenciado en Derecho por la UABC, egresado del Diplomado en Locución en Radio Media, capacitador en talleres de conducción televisiva e imagen pública en Radio Media, Escuela de Locución. También es conductor de noticias y del pronóstico del tiempo, fue del pronóstico del tiempo en Televisa Tijuana durante 11 años y actualmente es comentarista de radio en la 104.9 FM junto al periodista también muy reconocido aquí en la región, don Fernando del Monte. Julián, bienvenido. Estimada Ale, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo. Qué gusto me da poder platicar, sobre todo de nuestra ciudad y más en esta plataforma de Tijuana Innovadora. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En cuanto tuvimos la oportunidad de tener a Julián dándonos un curso para el Diplomado de Liderazgo sobre locución y manejo de imagen y todas estas cuestiones que te dan más herramientas para desarrollarte mejor profesionalmente, pues de ahí dije, de aquí somos, vamos a aprovechar y vamos a invitarlo para que nos regale un capítulo de Reimaginando Tijuana. Con todo gusto. Justo el enfoque es el tema de hablar de la ciudad. Sí. Y en esa platiquita que tuvimos en corto, me estabas comentando, Julián, aparte de toda tu experiencia como maestro y como gente que sale en los medios de comunicación, el ir conociendo estos espacios tijuanenses que a lo mejor, sí algunos ya son íconos y son muy reconocidos por quienes vivimos aquí, pero ahí tú tienes otras historias también de algunas anécdotas o datos curiosos de Tijuana que no conocemos. Sí. ¿Cómo trabajas tú el tema de la identidad tijuanense? ¿Por qué te surgió todo este interés de enterarte más de la ciudad? Pues mira, todos los que somos de aquí conocemos la historia de la ciudad, pues porque la hemos escuchado de la gente ya mayor. A mí que me gusta mucho la historia, he estado acostumbrado a preguntar, a investigar. Siempre se me ha dado, soy un poquito metiche en ese sentido. Me gusta mucho el pasado porque es muy importante conocer el lugar de donde somos, sobre todo en el que estamos viviendo. Así es. Entonces, para poderlo entender, Y para poderlo hay que irse querer. al pasado. Y para poderlo querer, que Tijuana tiene una historia maravillosa, es una historia muy diferente al del resto de las ciudades de México, pero es una historia muy única, muy particular. Tijuana nace, curiosamente, a raíz del final de un litigio entre los hijos de don Santiago Argüello, que era el concesionario, al quien se le dieron las concesiones de tierra del rancho Tijuán o rancho Tía Juana, en 1829. Wow, qué buen dato. Entonces, nace de un litigio, tenía 15 hijos, el señor muere intestado, se queda su esposa con el rancho, con los bienes, elige solamente a un hijo como beneficiario de todo y pues se vino esta guerra familiar tremenda entre 15 hijos. Esto fue aproximadamente en el año de 1879 y el litigio concluye en 1889 y es cuando se toma como fecha fundacional de Tijuana. El 11 de julio de 1889, un tribunal en Ensenada decide dividir el rancho en dos, una parte para los Argüellos del norte, una parte para los Argüellos del sur, y finalizó este conflicto, que muy curioso, Tijuana no nace llamándose Tijuana, era el pueblo de Zaragoza. Así es como se llamaba la ciudad. Este es un mapa de 1889, que así viene llamada la ciudad. Pueblo de Zaragoza, Ciudad Zaragoza. Wow, entonces a partir de ahí se vienen una serie de anécdotas o de etapas del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Me imagino empezó como bien comentas, pues como un territorio y después cómo ha ido evolucionando nuestra queridísima ciudad de Tijuana según lo que has investigado. Sí, ha evolucionado enormemente, es una de las ciudades de mayor crecimiento del país. Ya superamos a muchas ciudades de México, ciudades que son mucho más antiguas. Ya Tijuana se las llevó y va a seguir llevándose a más. Yo creo en unos
20, 30 años vamos a estar como Monterrey, como Guadalajara o incluso hasta más arriba. En Porque cantidad de población. en cantidad de población y en crecimiento económico, porque la ciudad ha estado generando una cantidad de riqueza enorme en los últimos años y ya estamos pegándole a los primeros lugares de crecimiento y de desarrollo del país. Le falta todavía, Sí, claro. pero vamos por buen camino. Lo que yo pienso es que debe de haber un poco más de orden en el crecimiento de la ciudad, y estoy hablando del crecimiento físico, Ujú. de la infraestructura, y sí tiene que haber un poquito más de control, pero vamos bien. La ciudad no se detiene, pues, y No, siempre no, no. vemos que crece y crece cada año y es increíble que digo, hay crisis, hay COVID, hay, o sea, un sinfín de retos que se pueden dar sociales, políticos, económicos y demás, pero Tijuana es una ciudad muy resiliente. Sí, no, extraordinaria, extraordinaria ciudad. Son más las cosas buenas que las malas. Claro. El problema de las malas es que hacen mucho ruido de eso. Sí. Pero la ciudad es maravillosa. Tenemos una cultura muy única. Yo me acuerdo que en una ocasión vino un señor español, Antonio Navalón, Navalón. allá por el año 2003, Ujú. y decía que Tijuana era una tercera nación. El tercer país. Entonces ese concepto a mí me encantó porque sí es cierto. Es una ciudad, si lo vemos desde este punto de vista, que tiene la cultura mexicana, pero tiene también la cultura estadounidense por estar pegados a acá, a California, y se ha hecho una mezcla muy interesante que la hace diferente a las otras ciudades del país, incluso a otras fronteras, porque yo he Claro. estado en Matamoros, he estado en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, y no se parecen en nada a Tijuana. La única otra frontera que yo conozco así, binacional, pues es la de Chihuahua, en En Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, pero tienes razón, a pesar de que hay unas dinámicas, digo, binacionales, no se parecen nada a Tijuana, San Diego. No, y Tijuana, cuando tú estás en el extranjero, es muy, muy interesante porque todos los extranjeros saben de Tijuana o han estado en Tijuana. Y es una ciudad, mucha gente no me lo cree. Yo hace unos años trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo estaba a cargo de hacer los trámites para las cartas de naturalización de ciudadanos extranjeros en el país. Y era muy interesante porque venían personas de países que ni te imaginas, de Uzbekistán, de Kirguistán, de Mongolia. Dices, ¿qué hace gente de esos países Aquí. prácticamente desconocidos de Asia Central viviendo aquí en Tijuana? Algunos casados con mexicanas, otros con mexicanos, otros vinieron por negocios y ya se quedaron. Entonces es gente valiosísima, europeos, chinos, australianos, sudamericanos, de todo hay aquí. Hay una multiculturalidad aquí en Tijuana que eso es lo que hace la ciudad más rica, ¿no? Yo creo que, Sí. que otras. Es una ciudad, a pesar de que todavía es una ciudad chica, es una ciudad sumamente cosmopolita. O sea, tenemos de todo, tenemos gente de todo el mundo y eso la hace una ciudad muy vibrante, muy rica, muy única. Somos pioneros en la gastronomía, tenemos la ensalada César. Aquí en Tijuana es donde nace, donde se da a conocer. Y ese platillo para mí es el que mejor representa a la ciudad, esta cultura única Sí, porque es de Tijuana. italiana, baja californiana. Tijuanense, o sea, es una mezcla muy, muy, muy interesante. Es un platillo muy distinto al del resto de los platillos mexicanos que conocemos. Entonces, eso nos hace únicos aquí en la ciudad. Tenemos la gastronomía Bajamed. Así es. O sea, es increíble. De hecho, parte de los temas que traigo aquí para conversarlos contigo es hablar de estos temas de identidad tijuanense, ¿no? Sí. Cómo seguirla fomentando y cómo seguirla estimulando. Y el tema gastronómico, pues sí es un símbolo de identidad y se está haciendo cada vez más fuerte porque somos o sonamos mucho en todo el mundo Sí. por la gastronomía, por los tacos que todo mundo hablamos de que son los mejores tacos del mundo, Sí, la los verdad, tacos sí. de Tijuana. Y todas estas mezclas de productos y de ingredientes que existen aquí. Y bueno, hablar también de los maravillosos chefs que se han ido desarrollando y se han ido, pues, poniendo en posiciones muy, muy reconocidas a nivel mundial. Somos potencia gastronómica en México y en el mundo. La gastronomía Bajamed es mundialmente famosa. La ensalada César, pues bueno, ya ni qué comentarlo. Es el platillo, yo creo, uno de los más famosos del mundo, en los mejores restaurantes, en París, en Londres, en Tokio, en Buenos Aires, donde vayas, preparan la ensalada César. Y lo más curioso,
no sabe a la ensalada César que se prepara aquí en Tijuana. O sea, Bueno, hasta en nunca, eso. nunca le he probado fuera de Tijuana, pero voy a hacerte caso porque un día por lo menos para hacer ahí comparación. Sí, no, nada que ver. O sea, es la ensalada César, pero no sabe igual. No sé, no sé a qué se deba, pero como la de aquí, no hay. Julián, cuando platicamos a veces de Tijuana, sobre todo, digo, somos una ciudad hecha de migrantes, construida con la migración. De hecho, servidora también no soy de aquí, Sí. nací en la Ciudad de México, pero yo soy orgullosamente tijuanense. Eh, Cuando viene alguien de fuera o que nosotros queremos hablar de Tijuana, en tu caso, por ejemplo, ¿qué les hablas de la historia de Tijuana? Porque luego pueden decir que la ciudad es muy joven y que no tenemos historia. Sí hay historia tijuanense. Sí, hay mucha historia. Es una historia que se remonta a varios siglos. Podríamos decir que la historia de Tijuana como tal comienza a dar sus primeros pasos con la llegada de los misioneros franciscanos, particularmente la misión de San Diego de Alcalá. Tijuana, vamos a ponerlo de esta manera, nace en la misión de San Diego, porque cuando llegaban los indígenas habitantes que habitaban esta zona, particularmente los Kumiai, los frailes les preguntaban que de dónde venían y ellos decían Yanticuán o Ticuán. ¿Qué significa esto? Pues hay dos significados. Uno dice, venimos del lugar donde está el mar, a un lado, porque tenemos el Pacífico aquí Claro. cerquita, o venimos del Cerro de la Tortuga, que está al lado del agua. El Cerro de la Tortuga es el Cerro Colorado, que cuando llueve y reverdece, sí parece una tortuga, parece el caparazón de una tortuga. Entonces, ellos decían que venían de estas zonas. Entonces, el primer registro que hay del nombre Tijuana, pero pronunciado de otra manera, se da en el siglo XVIII, 1780 y pico, 82, 83. Está en los registros de la misión de San Diego de Alcalá, acá en San Diego, cerca de donde estaba el estadio. Sí. Ahí es donde podríamos decir que comienza a nombrarse lo que hoy es Tijuana y comienza a darse el nacimiento de la ciudad de Tijuana. De hecho, el nombre original de la concesión del rancho Tía Juana en realidad era Rancho Tijuán, precisamente de este vocablo indígena, que hay una historia muy interesante de lo que es la verdadera Tía Juana, la original, y el pueblo de Zaragoza, que es Tijuana el día de hoy. Ujú. Poca gente sabe que la Tía Juana original estaba en lo que hoy es San Isidro. Era una ciudad que se fundó muy chiquita en 1884, se llamaba Tía Juana City Heights, en donde hoy Wow. está la Plaza Las Américas, Ujú. pero esta ciudad muy pequeña desaparece con unas lluvias torrenciales que hubo en 1891, y ahí te va otro dato curioso. En 1926, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, emitió una orden ejecutiva para cambiarle el nombre de Tía Juana a San Isidro. Y estamos hablando que Tía Juana City, que estaba en San Isidro, se funda en 1884 y en esos años, aquí en Tijuana, en lo que hoy es Tijuana, estaba todavía el litigio entre la familia Argüello. 1889 finaliza y se funda esta ciudad como el pueblo de Zaragoza. Pero ese es un dato muy, Sí. muy desconocido. Solamente los que nos metemos de lleno a la historia profunda lo descubrimos. Y en 1929 aquí se le pone Tijuana, se le cambia el nombre a Tijuana y ya deja de llamársele Zaragoza, que en ese año también se abre la logia masónica Zaragoza, que está ahí en el centro. Oye, y en esos años 20, 30 es también cuando empieza un apogeo de un pueblito llamado Tijuana, con Sí. todo el tema del hipódromo, La ley de la seca. ley seca. El casino, que se funda en 1928, que fueron años de oro para la ciudad, que fue un gran error, apogeo, gravísimo ¿verdad? error de Cárdenas, del Sí, presidente claro. Cárdenas, de expropiar el casino. Casino. Pero ahí fue dicen que por cuestiones políticas, porque Abelardo L. Rodríguez era su rival, Siempre era la el La dueño. política llega Sí. ahí hasta... Porque era un gran atractivo turístico y se generaba. Ningún casino tuvo el tamaño, las dimensiones que tuvo el casino Agua Caliente, porque había hipódromo, había aeródromo, Ujú. tenía aguas termales, casino, hotel, Hotel. búngalos. Era un complejo turístico, campo de golf, el campestre.
Era un complejo turístico que ni en Monte Carlo, allá en Sí, Mónaco, todavía no se existía en tenía. Las Vegas. No, O obviamente sea, no. no existía. Tijuana es la madre de Las Sí, Vegas. la que inspira. Y es muy Creo que- interesante, la colonia aviación, aquí cerquita. Sí. Ahí es donde aterrizaban los aviones que venían al casino. Incluso el día de hoy hay algunas estructuras ahí que eran hangares de los aviones que llegaban al casino Agua Caliente, que están aquí en el bulevar, en la colonia aviación. Hay varias estructuras. Si ustedes se fijan, hay unos techitos como de lámina todavía así curveados. Bueno, esos eran hangares de las avionetas que aterrizaban con personajes de muy alto nivel, artistas, gente de la nobleza, en fin, que venían al casino de Agua Caliente a divertirse. Y Tijuana se reinventa, digo, cierran el casino, cierran todas las actividades turísticas y Sí. Tijuana se tiene que reinventar. Se reinventa, pero aún así había muchos atractivos. Claro. Después se construyó el Hayalay, estaba el toreo de Tijuana, donde venían artistas de Hollywood a las corridas Sí, de las corridas toros. de toros. Incluso el trompetista Herb Alpert ahí grabó 2 de los videos de sus canciones más populares. Era la Pulga Española y el Toro Solitario. Y hasta su banda sí le puso Herb Alpert and the Tijuana Brass. Ujú. Estaba el Hotel César, también donde se inventa la ensalada y donde también artistas de Hollywood, gente muy famosa en los 30s, 40s iban a hospedarse, iban a cenar. Tenemos también pues la Plaza Monumental en Playas de Tijuana, que fue durante muchos años la tercera plaza más grande del mundo y la única a la orilla del mar. Ahorita ya no Y es. aparte se ve hermosa porque creo que la transportaron en barcos o algo así, llegó la Plaza Monumental de Playas, ¿no? No, esa la levantaron, levantaron tal ahí? cual Ok. como está, pero el camino que va hacia Playas, la carretera, se hizo para la Plaza de Toros. El mayor López Hurtado mandó dinamitar y abrir todos esos caminos para construir la plaza y gracias a la plaza se hizo Playas de Playas Tijuana. Tijuana. Entonces, Se detonó todo lo de Playas de Tijuana. sí, así es como sucedió. En el caso del toreo de Tijuana, ahí es otra historia, porque primero hubo una plaza de madera que la desarmaron y luego levantaron la estructura que ya todos conocimos, que fue la metálica, que es bien curioso porque la primera plaza que estuvo ahí se la llevan a San Luis Río Colorado y allá se les incendió. Y la primera plaza de toros, ahí les va, estaba en lo que hoy es el centro, ahí por donde está el cine, donde estaba el cine Roble. Había una plaza de toros también ahí, que fue la primera de la ciudad. Y hay otro dato curioso, el primer hipódromo estuvo donde hoy está Pueblo Amigo, Ujú. y unas lluvias en 1916, que fueron unas lluvias provocadas, esa es otra historia interesante, se lo llevaron porque creció el río y se lo llevó, era de madera también. Wow. Oye, y hablando de la zona centro, también un apogeo de la zona centro cuando toda la zona libre. Sí, O sea, claro, tuvimos una zona de comercio libre, que claro. mucha gente, de hecho, de todo el país. Yo recuerdo que yo era niña, ya escuchaba por allá las tías, abuelas de aquel Sí. tiempo, que venían a Tijuana a comprar fayuca. Exactamente, era padrísimo. Yo todavía me acuerdo en los 90s de niño que uno iba a las tiendas de los centros comerciales de aquí, incluso en la zona centro, y había muchas cosas de importación muy finas, Ujú. mucha mercancía europea, perfumes, porcelanas, objetos de lujo, licores, ropa traída directamente de Europa y era precisamente por que era zona libre, no se pagaba impuesto y pues salió un poco más económico comprar ese tipo de artículos que en otras partes del país. Venían incluso artistas también de la Ciudad de México, Sí, aquí. famosos, a comprar aquí a Tijuana todo este tipo de artículos. Había una tienda que vendían porcelanas en un centro comercial que está aquí en la zona Río y vendían estas porcelanas españolas finísimas de Yadró. Y la señora El Paquita, la Yadró, del yo me acuerdo barrio, que el Yadró era una figura que tengo yo en la casa de ustedes, la señora Paquita del barrio la quería comprar, pero ya estaba, mi papá la había comprado y pues ya no, que hasta le quería hablar para que se la vendiera, pero mi papá dijo, no, ya no. ya no, ya lo caído. Y también la política acabó con esa, con Fue esa por forma de vida de desarrollo económico de aquí en la ciudad. Fueron decisiones tomadas en el Sí. centro
por gente que pues no han puesto un pie aquí, que no saben cómo es la dinámica Así es. fronteriza. Pero Tijuana se defiende y después entra toda esta industria maquiladora que también También. genera un desarrollo importante. A lo mejor tal vez al principio las veían como que, hoy las maquiladoras, es mano de obra barata, Sí. pero qué gran demostración de tecnología y de desarrollo han estado teniendo las maquiladoras y de crecimiento durante los últimos años. Sí, y aparte de que generan empleos, pues la inversión que se hace Así es. favorece mucho al Estado y a la ciudad porque al final de cuentas pagan impuestos y eso pues ese dinero se queda aquí en el Estado, que es un estado maravilloso. El estado de Baja California es uno de los mejores estados de la República y siento que ha habido una especie de olvido por parte de las autoridades en el centro del país hacia esta zona en particular. Podría desarrollarse más si la federación nos apoyara un poco en el sentido de bajar un poco la tasa impositiva, regresar la zona libre, y esto vuelve a irse para arriba, incluso hasta mejor que en la época de oro. Se ha estado empujando eso, pero bueno, esperemos que en algún momento. Julián, para las nuevas generaciones que a lo mejor no conocen mucho de la ciudad, creo que debería existir hasta o no sé si exista, a lo mejor es mi desconocimiento, alguna materia dentro de el plan básico de estudios, hablar de Tijuana, 5 cosas o 3 cosas que tú le digas a los chicos cuando quieran presumir de Tijuana, tienen que decir esto. Sí, ahorita que lo comentas, yo recuerdo que en los 90s, cuando yo estaba en la primaria, teníamos un librito de la Secretaría de Educación Pública y se hizo en cada estado. Aquí era el libro de Baja California y se mencionaba brevemente la historia de los distintos municipios del estado, pero muy escueto, muy superficial. Yo lo que propondría es que aquí en Tijuana se dé la materia de historia de Tijuana en todas las escuelas, primaria, secundaria, hasta bachillerato, pero bien dada la historia verdadera, para que se le empiece a tomar ese amor y explotar todos los lugares, todos los hechos, todos los personajes que han puesto el nombre de Tijuana en alto, para que la gente se empiece a enamorar de la historia de la ciudad, porque es una historia desconocida. Aún gente que es de aquí no tienen idea de muchos de los datos Sí, de lo que que acabas de formaron comentar, a todo la lo que estás ciudad. comentando, yo creo que para muchos no sé, es del todo Un poco ajeno. ajeno, ¿no? Un Sí, poquito ajeno. pero ahí está, digo, es la historia verdadera. No existió la señora que se llamaba Juana y que atendía Ajá, a los Esas turistas, son leyendas. a los viajeros. Esa es una leyenda, como que trataron de darle un mito fundacional a Tijuana romántico. Es como en Roma, ¿no? Que la loba Luperca amamantó a los Sí. gemelos Rómulo y Remo. Trataron de hacer algo así aquí en Tijuana, pero la historia verdadera pues, nos dice otra cosa. Que es una historia maravillosa la de la fundación de Tijuana. Cuando uno estudia la familia Argüello, el personaje que era don Santiago Argüello, la familia a la que pertenecía, los servicios que prestó a México, a España, porque él nació como ciudadano español cuando California todavía era parte del virreinato de la Nueva España. Entonces sirvió bajo 2 banderas. Entonces el padre fundador de Tijuana, tiene una historia que nos daría para un capítulo aparte. Entonces, desde ahí tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando la historia paso a paso para entenderla desde su génesis hasta lo que tenemos el día de hoy. Porque es una historia vasta, no es una historia corta, porque mucha gente piensa, no, Tijuana no tiene historia. Es lo que te digo, la mayoría de la gente no tiene historia. Y a ver, Julián, lugares de identidad tijuanense que te gustaría compartir con el público, que digan, tienen que ir a estos lugares para sentirse también orgullosamente tijuanenses. La Casa de la Cultura, bellísimo lugar, Altamira. en la colonia Altamira. El Hayalay, iba a decir el Toreo de Tijuana, pero ya no existe. Ya no existe. Está la Plaza Monumental. Tenemos El también Centro pues Cultural toda Tijuana el es parte Secut. de la identidad. El Secut, la zona centro, hay muchos edificios muy antiguos. Hay una casa que a mí me gusta mucho, que es la Casa de la Ventana Chueca, muy famosa. Incluso hay una leyenda ahí Ay, no la conozco, me tienes que dar más de detalles. espanto. Sí, es una casa que está en la zona centro
que tiene la fachada una ventana que está chueca, que aparentemente es un portal para que no entren malos espíritus, porque supuestamente los dueños originales se habían muerto ahí y era un médico, el hijo de los dueños, y los vecinos de repente ya no los vieron. La estoy contando así muy resumida. Ya no los vieron y un día se les ocurre tocar y pues sí salió la señora, que aparentemente ya se había muerto, que era una anciana, pero pues los pasó normal, no pensaron que fuera un espectro. Sí. Y ya los pasan, sale el hijo a recibirlos, pero lo veían demacrado todo y le dicen, oye, pensamos que había pasado algo, ya no vimos a la señora. Y dice, no, mi mamá ya se murió. Y es la señora Ay, que qué lo sabía. impresión. Sí, se quedaron espantados y suben, dice, ven, acompáñame, suben al segundo piso donde está la habitación con la ventana chueca y lo ven a él de repente ya colgado, o sea, el cuerpo, es una historia muy macabra. La hora marcada. Y era un fantasma. O sea, Guau. todos eran fantasmas. Ay, Y está ahí en la zona centro, cerca de la escuela Miguel F. Martínez. ujú. Es la casa de la ventana chueca. Quien tenga interés, nada más métanse a Google o a YouTube y ahí les va a aparecer con Mira todo qué y la historia. Y bueno, ya ahora que la ciudad está creciendo mucho hacia el este de la ciudad, también tenemos por allá el Museo del Trompo. El Museo del Trompo, está también el Museo de Historia de aquí de Tijuana, Ujú. en la zona centro donde era el antiguo Palacio Municipal. Tenemos ese lugar. Tenemos también pues la Avenida Revolución completita con todos sus negocios que hay ahí. Tenemos Hay nuevos mucho. espacios, bueno, hasta el Parque Morelos, que digo, es un espacio para la familia. El Parque Esperanto, que también ahorita se está convirtiendo en Sí, otro espacio pues, verde, y ahí junto a la presa también, que también así la es. presa por sí sola también creo que es Es otro un capítulo. atractivo turístico y fíjate que hasta, obviamente no es lugar para ir, pero hasta la canalización del río Tijuana tiene una Sí. historia muy interesante. Deberíamos tener esa canalización limpia y de manera natural para poder sentirnos orgullosos de que tenemos un río que cruza la ciudad. Así es, un río que todavía existe, no es un río seco. Y la historia de ese proyecto es bastante interesante, cómo canalizaron todas las obras que llevaron a cabo para ordenar el cauce del río. Fue una mega obra de ingeniería, Sí. yo creo de las más importantes del siglo pasado en toda América Latina, porque muy pocas obras de ese tipo se han llevado a cabo en otras partes del mundo. Entonces, la obra de aquí de canalización da también para Para un episodio un más. episodio más. Hace poco pues, falleció uno de los ingenieros que participó, el ingeniero Arbizu, y él fue el que me platicó la historia de cómo hicieron todo eso. Es impresionante porque no nada más fue canalizar el río, fue toda la zona del río, urbanizarla, Organizarlo. levantar puentes, meter infraestructura para lo que son tuberías, líneas eléctricas. Fue una cosa tremenda porque en aquellos años estaba todavía Cartolandia, entonces tuvieron que Sí. quitar todo eso. O sea, levantaron una ciudad dentro de la ciudad, que es hoy la zona del río. Y muy interesante también, el cauce del río lo podemos ver. Aquí donde estamos nosotros estamos todavía en una parte alta, Alta. la parte de la Libertad está en una parte alta, la ciudad se hace como en una forma de V, entonces todo eso era el cauce del río cuando crecía, era el río, o sea que era de una dimensión gigantesca en tiempos de lluvias. lluvias. Gracias a esta obra ya no han pasado Sí, no, estas tragedia. tragedias. Así es. Entonces lo vemos también en la Revolución, calle cuarta, tercera, segunda, que están como en subidas. Entonces todo eso es parte del cauce natural del río Tijuana. Pues sí, el río merece más atención y tenemos que darle también un tiempo, yo creo que para platicar del río Tijuana. Sí, Julián, la cultura es parte también, pues, natural de de nuestra historia en Tijuana. sí. Y justo cada episodio del podcast traemos un cuadro que nos lo aporta la esfera de Tijuana Innovadora que se llama Arte de la Industria. Y en esta ocasión nos está acompañando un cuadro del maestro Iñaki Garduño, que Ujú. se dedicó a plasmar personas que laboran día con día aquí en Tijuana Innovadora. De hecho, es una colección de Tijuana Innovadora.
Entre ellos, pues, nuestro presidente y fundador, don José Galicot, quien está acompañándonos aquí en la pintura. Y después es un empresario muy reconocido aquí en la ciudad, que además también le encanta promover y apoyar el tema del arte aquí en Tijuana. Totalmente, tenemos muchos artistas, tenemos pintores, cantantes, actores. Mucha gente desconoce, por ejemplo, la villana más famosa de las telenovelas Sí. mexicanas, doña María Rubio, Catalina Krill, esta villana del Krill, Parche, ajá, era de aquí de Tijuana, nació aquí en Sí. Tijuana. Y hablando también del entretenimiento, don José lo debe de saber muy bien. Tuvimos una de las discotecas más famosas del mundo, la más moderna en su época, En que su fue la momento. discoteca O, Ujú. visitada por personalidades como Madonna, Tina Turner, Robin Williams, y hay anécdotas interesantes de la discoteca. A mí no me tocó porque pues no, yo todavía Muy ni chiquito. nacía. Pero Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, se dice, y el señor Walton, el dueño de esta cadena de supermercados muy, muy famosa, fueron también y no los dejaron entrar porque no iban vestidos adecuadamente. Wow, había etiqueta para entrar. Sí, pues era, imagínate, era de lo más top que había en ese momento Sí, en los años 80. del entretenimiento, en los 80s, del 84 al 90, si mal no recuerdo, es el tiempo que estuvo Pues es operando. muy famosa la O. Sí. Julián, ya para cerrar, ¿cómo te reimaginas a nuestra querida Tijuana? Yo me lo imagino creciendo, haciéndose más cosmopolita. Repito, tiene que haber un orden en ese crecimiento porque no puede crecer a lo locos. Tiene que la autoridad, la iniciativa privada, sentarse, platicar y fomentar el crecimiento ordenado de la ciudad. Espero que eso es lo que suceda. Va a tener que ser así. Y ciudadanos más comprometidos. también. Ciudadanos más comprometidos y, muy importante, adorar, amar a esta ciudad. Tenemos que darla a conocer en el mundo por las cosas buenas, que son el 98%. El 2% malo hay que irlo acabando y hay que dejar de hablar de eso. Claro. Hay que hablar de lo bueno, que es mucho, presumir lo que tenemos, presumirlo y ser embajadores de la ciudad en el mundo entero. A donde quiera que vayan del mundo, Tijuana, soy de Tijuana, llévense hasta una playera que diga Tijuana, lo que sea, pero dar a conocer la ciudad, tomarse la foto, estén en Timbuktu, llevarse la playera que diga Tijuana y decir Tijuana, el embajador de Tijuana en esta parte del mundo. Julián, si te quieren contactar o tienes algún medio Sí. de contacto o que tú quieras promover algo. Sí, con el tengo público. mi página de Instagram, es Julián L. Cabrero, con O al final, porque luego le ponen Cabrera y no, es no, Julián L. Cabrero. Y tengo un canal de YouTube donde subo precisamente mis participaciones en radio y contenido de distintos temas. Es Draconis, de Dracón, Draconis Media. Ahí nos pueden sintonizar también. Tenemos pues contenido que habla de Tijuana, de historia, un poquito de ¿Y tu política. escuela de locución? Y la escuela de locución, Radio Media, ahí con Ahí el, con con el Daniel. maestro Daniel de la Torre. Ahí vamos a estar próximamente impartiendo de nuevo, a lo mejor el próximo mes, los cursos de conducción televisiva, de imagen, de expresión oral, que son bastante buenos, no necesariamente para dedicarte a la televisión, pero para poder hablar en público, ser un buen orador, para hacer un podcast, para divertirte. Yo siempre lo he dicho, los medios de comunicación son para divertirnos y para pasarla bien. No hay que sufrirlos Sí. y vamos a charlar, vamos a estar contentos, que de eso se trata. Pues muy bien, Julián. Pues agradecemos muchísimo la participación de Julián Lozano Cabrero en esta edición. Nos encantó. De verdad que nos quedamos con muchos temas. Seguramente te vamos a volver a invitar porque vamos a seguir platicando de estos temas que quisimos abordar el día de hoy. Gracias a Noé González con el cuadro de Arte de la Industria, nuestro queridísimo Tony Hernández de Chipal Marketing y también de Yo Amo Tijuana. Y bueno, si este episodio te hizo pensar, compártelo. Porque reimaginar Tijuana no es un acto individual. Es un movimiento colectivo que día a día nosotros estamos tratando de trabajar a través de todos nuestros proyectos. Así es de que, Julián, muchísimas gracias. Y a usted por el gusto de tenernos de cerca y compartiendo con ustedes todas las historias de Tijuana Innovadora y de Reimaginando Tijuana. Hasta la próxima. Reimaginando Tijuana, toma... Reimaginando. Reimaginando Tijuana. Tijuana. Toma 1. Toma 1. Toma 1. ¿Qué no te gusta de Tijuana?